Buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar el tema de la reproducción. Vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? En este tema vamos a ver el siguiente índice. Primero vamos a ver cómo es la reproducción en los humanos. Como ya sabéis, es sexual, pero vamos a explicar exactamente en qué consiste eso. También vamos a hablar de caracteres sexuales y de sexualidad. Veremos que la identidad sexual no siempre va unida al género. Haremos un pequeño, muy breve repaso sobre eso. También hablaremos de los gametos sexuales. Ya sabéis, son dos, el hombre que fabrica espermatozoides y la mujer que fabrica óvulos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que llamamos gameto sexual. Se juntarán y darán lugar a un bebé, a un cigoto. Hablaremos también de cómo son y cómo funcionan los aparatos reproductores. Veremos que hay una parte externa, una parte interna y hay una parte que vamos a llamar gónada y el resto que van a ser conductos. Estudiaremos las partes que los componen, sus nombres y qué función tiene cada una de ellas. Hablaremos, sobre todo después de hablar del aparato reproductor femenino, del ciclo ovárico. El ciclo ovárico, que viene a ser la ovulación de la mujer y en qué momento de su ciclo pues, puede tener bebés, por ejemplo, ¿vale? Y por qué se produce este ciclo ovárico y qué es la menstruación. Hablaremos también de la fecundación y de la gestación, es decir, una vez que se produce la fecundación, qué ocurre con el feto, cómo va evolucionando hasta el momento del parto. Y también hablaremos del parto y de sus fases. Y finalmente, pues hablaremos de factores asociados, ¿vale? A todo esto, como puede ser la fecundación asistida, es decir, que aquellas parejas que no pueden tener hijos, pues un método, por ejemplo, para favorecer la fertilidad de la pareja. Hablaremos también de los métodos anticonceptivos, ¿vale? Con las dos principales y fundamentales motivaciones para usarlo, ¿vale? Uno, al ser anticonceptivo, pues su nombre lo indica, es decir, evitar la concepción, evitar el embarazo, pero sobre todo, pues su finalidad de protección frente a enfermedades de transmisión sexual, de las que hablaremos un poquito en el último punto. Empecemos, pues. ¿Qué significa reproducción sexual? ¿Qué es eso de la reproducción sexual? La reproducción sexual es un invento que se hace durante la evolución, ¿vale? En los organismos se lo inventan, ¿para qué? Para favorecer el intercambio genético. Lo que quieren es que los genes puedan mezclarse. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un gen que está mal y lo mezclo con otra persona que tiene ese mismo gen y está bien, pues va a resultar beneficioso. Es decir, que mi hijo podrá seleccionar el gen adecuado y ser viable, es decir, vivir. ¿Vale? Si solo tiene mi gen y mi gen está mal, pues no va a vivir. ¿Vale? Con lo cual, la reproducción sexual, la verdadera finalidad es generar diversidad genética. De hecho, cuando una especie tiene muy pocos representantes, ¿vale? Estos animales que están en peligro de extinción, que a lo mejor dicen, pues ya solo quedan 50, ya, puf, muy mal. ¿Por qué? Pues porque como se juntan entre ellos, pues no hay diversidad genética y a veces degenera la especie y al final acaba extinguiéndose, aunque haya 20 machos y 30 hembras, ¿vale? No es suficiente. Bien, entonces, ¿cómo se produce la reproducción sexual? Para ello tenemos que utilizar unas células especiales, ¿vale? ¿Os acordáis que nuestro cuerpo tiene un montón de células? Esas células están repartidas por el organismo, que todas ellas tienen el mismo ADN, o sea, mi célula del pelo tiene el mismo ADN que mi célula del dedo gordo del pie, pero cada célula utilizaba el ADN que necesitaba. Acordaos que eran como libros de cocina y entonces, o libros de educación pues para estudiar. Entonces, el libro de matemáticas pues lo usan los que van a hacer mates y el libro de Natu los que van a hacer Natu. Los demás libros los dejan en la cartera y no los sacan. Naya de matemáticas y el libro de Santillana de matemáticas. Los dos libros hablan de lo mismo, pero no son exactamente iguales, ¿vale? Y si resulta que cuando cojo el libro de Anaya de matemáticas le faltan 8 capítulos, pues tengo el de Santillana para poder consultar esos capítulos, ¿vale? Esa es la ventaja de tener una reproducción sexual. Pues veremos que todas nuestras células tienen esa doble dotación, ¿vale? Esos dos libros de cada, excepto los óvulos y los espermatozoides, porque ¿qué hacemos realmente? Lo que hacemos es seleccionar, ¿vale? Vamos a coger y vamos a decir, en el óvulo, ¿qué voy a meter? Voy a meter una de cada, voy a meter un libro de Natu, un libro de Soci, un libro de Mate, al azar, a lo mejor es de Santillana, el otro a lo mejor es de Anaya, el otro a lo mejor es de Vitex, ¿vale? Son distintos, pero solo hay una dotación. ¿Para qué? Pues para que cuando se junte con el óvulo, ¿de acuerdo? Pues sea la misma dotación al final, dos de cada. Uno que habré heredado de mi madre y otro que habré heredado de mi padre, ¿vale? Eso es lo que se llama sexualidad.
Con lo cual, ¿qué necesita la reproducción sexual? Gametos. Necesita unas células especiales que se forman de una manera especial que no vamos a estudiar, ¿vale? Pero que al final lo que hacen es reducir el número de cromosomas que tienen, ¿vale? El ADN lo reducen a la mitad, son las únicas que tienen un ADN distinto, solo tienen la mitad del ADN, solo tienen un libro de cada en vez de dos, ¿vale? Se juntarán y darán lugar a un cigoto. El cigoto ya tiene dos libros de cada, eso es lo que significa 2N, ¿vale? Será diploide, es decir, tendrá dos veces la misma información, ¿de acuerdo? Aunque no sea exactamente igual, pero sí dos libros de mate, ¿vale? Que cuentan casi lo mismo, ¿de acuerdo? Y al evolucionar, pues dará lugar a un individuo adulto, que puede ser chico o chica. Ya veremos quién determina eso. Tenemos que diferenciar entre lo que son las características sexuales y la sexualidad, ¿vale? Son dos cosas distintas. ¿Qué son los caracteres sexuales? Son la apariencia que tiene mi organismo y que hace determinar mi género. Yo soy una mujer. ¿Por qué soy una mujer? Básicamente, pues porque tengo aparato genital femenino, ¿vale? Y que también he desarrollado una serie de caracteres sexuales secundarios. Vamos a ver lo que son. El aparato genital femenino, pues yo creo que todos lo tenemos claro. Cuando nacemos, ¿vale? Nacemos y todo el mundo sabe si es un niño o una niña. Eso es debido a los caracteres sexuales primarios, ¿vale? Y que están básicamente, pues, formados por el aparato femenino o el aparato masculino, ¿vale? Aunque luego se desarrollan más, pero en el nacimiento ya somos capaces de diferenciarlo. El resto no es muy diferente, ¿vale? Un bebé chico o un bebé chica son muy difíciles de diferenciar si no les vemos desnudos, ¿de acuerdo? O sea, no hay otro aspecto, o incluso un niño y una niña hasta cierta edad, pues también los podemos confundir. Muchas veces hay niños que tienen el pelo largo y no sabemos si es un niño, una niña, o niñas con el pelo corto igual, ¿vale? Entonces no tienen desarrollado el cuerpo lo suficiente como para que podamos diferenciarlos. ¿Cuándo ocurre esto? En la pubertad. En la pubertad se activan una serie de cambios producidos por las hormonas de nuestros, precisamente de nuestros aparatos reproductores, ¿vale? Los testículos en el caso del hombre, los ovarios en el caso de la mujer, y esto lo que hace es favorecer la aparición de lo que llamamos caracteres sexuales secundarios. ¿Qué significa secundario? Pues esto ya sí que se ve, ¿vale? Producen dimorfismo sexual, es decir, diferencia entre el chico y la chica. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Pues lo sabéis de sobra, ¿vale? En la mujer se ensancha la cadera, se reduce la cintura, bueno, más bien la cintura parece más fina porque la cadera se ensancha, crece el pecho, ¿vale? Pues a cada uno le crecerá a su manera, y aparecen el vello axilar, de las axilas, el vello púbico, aparece más vello en los brazos, en las piernas, muchas veces, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues se agudiza un poco la voz de la chica o se queda en el tono agudo, ¿vale? En los hombres, ¿cuáles son las características que dan lugar a los caracteres sexuales secundarios? Se cambia la voz, más grave, ¿vale? La típica momento en que los chicos nos deleitan con esos gallos estupendos que les salen, ¿vale? Hasta que ya les cambia totalmente la voz, porque al ensancharse la faringe es más ancha y es más grave, ¿vale? Les crece la barba, el vello púbico, el vello axilar, más vello en las piernas, en el pecho, ¿de acuerdo? Les crece los aparatos genitales, también crecen de tamaño, ¿de acuerdo? Tanto en la mujer, pero especialmente en el hombre. Y básicamente, pues también se produce un desarrollo muscular en el caso del hombre, ¿vale? Es decir, que ensancha, ¿vale? Se acuerpa, ¿no? Como dicen en algunos casos, ¿vale? Pues todo esto formaría parte de los caracteres sexuales secundarios, ¿vale? Y que son muy diferentes en función de cada persona, ¿vale? Cada persona pues los desarrolla más o menos en función de su genética. Bien, supongo que con esto no hay ninguna duda. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad? Pues la sexualidad ya es un factor más complejo. La sexualidad tiene que ver evidentemente con nuestro sexo, con nuestro género, pero también influyen en él otros factores, ¿vale? Muchos estudios hablan de ciertas dimensiones biológicas, es decir, que quizá genéticamente también venga un poco predeterminado, pero también puede ser que se vea influenciado por la presencia de ciertas hormonas durante el embarazo. Bueno, hay un montón de teorías, puesto que es un tema pues, que es de mucho interés en muchos casos, ¿vale? Entonces se estudia mucho, pues por ejemplo, si el ser gay o el ser homosexual o heterosexual o bisexual o asexual, pues tiene algo que ver con la información genética, o si está de moda, o si es un factor únicamente cultural. Bueno,
pues hay muchos estudios, no hay una determinación clara, pero la sexualidad sí que suele venir influida por 4 factores, ¿de acuerdo? Entonces, una sería la dimensión psicológica, cómo me siento yo, ¿vale? Frente a mi sexualidad. Otra sería la dimensión cultural, pues muchas veces, si la sociedad en la que vivo es más libre, más liberal, pues a lo mejor me permite expresar mejor mi sexualidad. Si yo vivo en una sociedad oprimida donde pues a lo mejor se mete en la cárcel a la gente homosexual, pues es más difícil que salga a flote esa sexualidad, claro. ¿Vale? La dimensión social, lo aceptado o no que pueda estar en mi entorno, si mi sexualidad no es la común, ¿vale? La que más abunda. Y la dimensión biológica, que efectivamente, pues sabemos que hay una parte, una componente biológica que influye en esto también, ¿vale? Las conductas sexuales que se pueden ver en los humanos también se ven en la naturaleza, no es algo exclusivo de los humanos. En la naturaleza también hay conductas de homosexualidad, de bisexualidad, de asexualidad, ¿de acuerdo? O sea que no es algo puramente humano, es algo natural y que ocurre también pues, en otros grupos de animales, ¿vale? Y evidentemente hay que tolerarlas y aceptarlas todas y asumirlas como normales. Es simplemente diferentes formas de vivir nuestra sexualidad. Otra cosa es el transgénero, es decir, que yo como mujer me sienta atrapada en un cuerpo de mujer sintiéndome hombre, o al revés, que un hombre se sienta mujer, ¿no? Y que no se identifique con su cuerpo, es decir, su psique, ¿vale? Su cerebro crea que es una mujer, o sea, sienta como una mujer y todo lo vea como una mujer, pero está atrapada en un cuerpo de hombre, ¿no? Entonces, bueno, eso ya quizá va más allá de la propia sexualidad, sino que ya, pues, es un paso más, ¿no? Lo que se llama, pues, un poco el transgénero. Bien, en el próximo vídeo empezamos con los gametos sexuales, ¿vale? Ya os explico. Hasta luego, chicos.